Iniciar la grabación. Bueno, buenas noches a todas las personas que se han integrado y están compartiendo en el día de hoy con nosotros. Hay un gran grupo de personas que de alguna forma se han relacionado ya con nosotros. Así que ese chat está abierto para todo lo que quieran hablar, todo lo que quieran escribir. Y después en un momento determinado, podemos tener una sección breve de preguntas y hablar de todo un poco. Laura, tú me dijiste algo muy bueno, pero de verdad, ese nivel de tecnología yo no lo entiendo. Eso tú lo vas a hacer desde la página de Zoom, vía web. No desde el app, sino tú lo configuras en la página web. Wow, it's too much para mí. Demasiado avanzado. Vamos a ver. ¿Y aquí? ¿Se oye mejor? Yo te escucho. Ok. Pues nada, mira, te tomo la palabra, Laura, y desde que pueda entrar Zoom en la página y configurar, lo hago. Gracias. No de nada. Gracias a todas las personas que se dieron cita. Esta mini conversación que vamos a tener todos juntos. Esta actividad es con la finalidad de promocionar un poco nuestro taller de terapia sistémica, teoría y práctica. Va a ser junto a Giancarlos. Ok, ya vi quién tiene micrófono. Ahora sí. Va a estar con Giancarlos, que es un excelente especialista, y no lo digo porque sea mi amigo. He compartido consultas con él y he tenido la oportunidad de disfrutarlo. ¿Qué tú haces? Yo no hago nada. Vamos a ver. Okay. Y nada, yo sé que si es esta modalidad para romper un poquito el hielo, me gustaría que en la medida de posible todos se presenten, porque no somos muchos, creo que no somos muchos, ¿verdad? Ahorita estoy hablando y son un montón de personas. Y en la medida de lo posible en el chat vayan colocando quiénes son y que digan un poquito de qué tienen que ver ustedes con la psicología. Aquí hay, Eduardo está en el consultorio esperando que llegue su último paciente. Tengo aquí la vida del millonario. Entonces, nada, si pueden ir colocando por el chat quiénes son y qué hacen que tengan que ver con psicología, será excelente para ir animando la fiestita aquí y poder charlar todos juntos. Podemos ir iniciando en lo que la gente se presenta por el chat. Comenzaron a escribir todito de golpe de repente. Eso es bueno. Eso es bueno. Déjame ver aquí. Estimado y distinguido compañero, permítame encontrar su excelente y elaborada entrevista. ¿Cómo fue? Estimado compañero y amigo, permítame un minuto a sacar su elaborada entrevista. Carlos, tú puedes ver el chat, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Hay alguien ahí que puso Kai. Pamela, qué bueno verte otra vez, ¿qué tal? Mariel, estudiante de psicología, estudiante de términos de psicología. Eso es como una especie de eslabón superior en el área. Yo soy estudiante, pero yo tengo términos. No soy cualquier estudiante de psicología. Carlos Javier, que creo que somos de la misma alma mater. Tengo la sensación de que en un momento determinado, aunque no compartimos clase, creo que me llegaste a evaluar en práctica supervisada 1. Teresa está coronada
en pronta recuperación. Joanna Andújar, estudiante también de término de psicología. Ah, sí, Carlos y yo estuvimos en el mismo. Bueno. Oh, mira, tenemos a alguien que es psicóloga educadora. Qué nice. Educativa, psicóloga educativa, perdón. Hola, Yesenia. Qué bueno verlo. Bueno, qué bueno que todos se están presentando y tienen algo que ver. Hay alguien ahí que no se ha presentado, pero me voy a reservar el nombre para que no sienta que estamos en vídeo tras las cámaras. Oh, mira, Iris también está aquí. Iris, yo te estimo con todo el corazón, pero te voy a mutear. Déjame ver. Iris tiene la increíble facilidad de ser inmuteable. Eh, Cris, Cintia, un placer. Nada, vamos a esto, Yantal. Vamos a tener una bonita conversación sobre la estructura como lo sistémico como un proceso de intervención, ¿verdad? Eh, Háblame de eso. Cuéntame un chingo. ¿A qué nos referimos como sistémica como intervención? Mira, yo estaba pensando quizá cómo transmitir el mensaje de mi experiencia con la parte sistémica. Y creo que el mejor lenguaje que yo puedo hablar con los colegas acá, como psicólogos y profesionales, para que me entiendan, es hablar desde mis frustraciones, desde la sistémica. Okay. Y estoy casi seguro que así me van a comprender y van a poder ser hasta empáticos conmigo. Mira, mi experiencia desde la sistémica, yo hice una maestría en terapia familiar y de parejas en la Universidad Católica. Muchos de los que están acá creo que han sido egresados de esa maestría. Unos cuantos veo a Chun y a Laura que están actualmente en ella. Soy egresado de esa maestría. Esa fue mi primer contacto con los modelos sistémicos y la tan afamada perspectiva circular, que el primer año de maestría para mí fue frustrante porque yo no entendía que eso de que no hay causa y efecto. Porque si pasó tal cosa y sucedió esto, eso fue una causa, es un factor. Eso quiere decir que eso lo está causando. Entonces hay que cambiar eso para que deje de suceder. Pero poco a poco me fueron lavando el cerebro. Yo fui siendo quizá un poco más flexible para poder comprender lo que era la circularidad y que al final de cuentas, no importa qué pudo haber provocado el movimiento, el tema está en que hay algo que lo está manteniendo y puede ser cualquier factor. El punto es cambiar, no importa que A y B, esposa y esposo, estén teniendo un conflicto. Si cualquiera de los dos deja de hacer lo que está haciendo, la forma en cómo está manejando el conflicto va a cambiar. La circunstancia va a cambiar. Entonces, de ahí yo empecé un poquito con lo circular. Todavía no digo que lo entiendo a la perfección. Me gusta buscar mis causas. Luego tuve la oportunidad de poder trabajar en el Instituto de la Familia, donde ya ahí se afianzó más el tema de la terapia estructural. Cuando yo salí de la maestría en el segundo año, yo creía que entendía lo que era la terapia estructural. Entré al instituto y me di cuenta que yo no comprendía lo que era la terapia estructural. 2 años después, me di cuenta que yo comencé a entender lo que era la terapia estructural. Y al tercer año, cuando decidí dejar el instituto, me di cuenta que todavía tenía que seguir aprendiendo lo que era la terapia estructural de familia. Y ya cortando un poco las frustraciones, aunque voy a seguir hablando de ella, lo que a mí más me costó, no sé si los que ya tienen experiencia en terapia familiar o los que están entrando en ella, lo que a mí más me costó era entender, por una parte, lo de la perspectiva circular y por otra, entender lo de las pautas de interacción. Entender todos los que estamos acá, venimos de la universidad y las universidades tienen los modelos cognitivo-conductual,
se modifican los pensamientos, se modifican las emociones, se modifican las conductas. Y aunque nos dan terapia familiar, no nos dicen cómo se modifican las interacciones. ¿Qué son las interacciones y en qué consiste eso? Entonces, desde el modelo estructural, desde los modelos familiares y sistémicos, se entiende que todo lo que hacemos, todo lo que decimos es comunicación. Sería tan cómodo si alguno prendiera la cámara para yo verle la cara e involucrarlo. Pero Está bueno, bien. Chun, ¿tú no quieres vamos, prender tu cámara? vamos a imaginar que Chun tiene la cámara encendida. Ya se me fue Ay, Chun. mira. Ah, pero mira, la prendió. Pamela y Chun, sí, se han ofrecido abiertamente. Sí. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Llegamos a consulta, llega una pareja y tú ves que la esposa se está quejando y se está quejando y se está quejando y el hombre no dice nada. El hombre se queda callado. Y cada vez que el hombre se queda más callado, ella se va irritando más y se va encojonando más con el hombre y le va criticando. Quien lo está viendo desde una perspectiva no sistémica diría, al final de cuentas, el hombre no está diciendo nada, ella se está encojonando sola. El hombre no está comunicando nada porque él no dice nada. Entonces, ¿qué nos dice la sistémica? Todo lo que nosotros hacemos, hasta el silencio, es una forma de comunicación. Sí, exacto, como dice Laura, siempre comunicamos. ¿Qué quiere decir que siempre comunicamos? Que en todo momento, si ya tú y yo estamos frente a frente, ya estamos teniendo alguna interacción. Si yo te digo hola y tu respuesta es un silencio, yo te voy a dar una respuesta para atrás, que puede ser aumentar el mensaje para que tú me respondas. Puede ser que yo simplemente me quede pensando este desgraciado y me vaya por ahí y me encojone. Y ya mi expresión facial te está mandando un mensaje. Y se va dando como esa retroalimentación. Estoy hablando mucho disparate. Me pueden ir interrumpiendo, pueden ir haciendo preguntas. Pero entonces, volviendo a lo sistémico, ¿qué ocurre? Que como todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos es comunicación, el terapeuta dentro de los modelos sistémicos empieza a verse a sí mismo también como un factor de comunicación en el proceso terapéutico. Y como tal, el terapeuta también influye en los modelos familiares y en los sistemas familiares. Entonces, la terapia estructural de Minuchin plantea que, primero, como siempre comunicamos, siempre hay interacción. Hay ciertas interacciones en las familias que son más repetitivas. Yo no entendía eso. ¿Cómo eso que hay ciertas interacciones que en la familia son más repetitivas? Cuando los pacientes llegaban al instituto de la familia, yo lo que empezaba era, ok, vamos a hacer un ABC. Y yo creía que con el ABC de la conducta yo estaba haciendo terapia familiar. Obviamente no. Aquellos que recurren al ABC de la terapia cognitivo-conductual y creen que están haciendo terapia familiar, no están haciendo terapia familiar. Entonces, volvemos. Hay pautas de interacción. Eso es como la unidad más pequeñita de análisis. Todo el mundo comunica y cuando alguien comunica, el otro recibe el mensaje y devuelve el mensaje. ¿Bien? En las familias, en las relaciones, hay pautas de interacción que son repetitivas. Por ejemplo, tú y yo podemos tener una relación bien amena en la que tú siempre te colocas en una postura de querer aprender. Y tú te quedas ahí callado con tu bigotico y me dejas hablando solo. Y en todos los escenarios nosotros repetimos esa interacción. Eso que tú y yo hacemos, que se repite una y otra vez, es lo que Minuchin dice que se vuelve la estructura familiar. Se vuelve una estructura. Cuando decimos que se vuelve una estructura es que hay tantas pautas de interacción que son repetitivas y pasan una y otra vez que ya nosotros podemos predecir o podemos hacer hipótesis de que así funciona esta familia. Exacto. Ahora, una característica de la estructura familiar y de las pautas de interacción es que no son estáticas.
con el paso de los años pueden ir variando. Entonces, antes de continuar, ¿cómo vamos? Mira, te voy a decir un par de cosas Ujú. para bajar los niveles del trauma. Y es que una persona te dijo, cuando tú dijiste que tú estás hablando mucho disparate, que tú vas bien. Ajá. Así que tú vas bien. Lo otro es que ya están diciendo que tú me estás tirando puya. Estás poniendo ejemplo con mi bigotico. Pero mira, Giancarlo, a mí me parece muy interesante lo que tú planteas, principalmente por el hecho de que de alguna forma, vale, yo comparto la idea de que todo el que sale de la licenciatura de grado se va con la idea de, si tú sacas el hielo de la nevera y le da el sol, él se va a derretir. No es que hay una relación entre la nevera, el agua que se forma, cuando tú lo sacas y le da el sol, no es como que si tú cambias, pues no. Si tú lo sacas de la nevera, se va a derretir. No. Si quitamos el sol, si subimos el aire del freezer, si congelamos la meseta, son un grupo de factores que entran en una especie de relación. Y si que alguno de esos factores se cambia, pues el problema, que vendría siendo que el hielo se derrita, deja de suceder. Exacto. Pero, volvemos. Si él está en la nevera y tú lo sacas de la nevera y le das el sol, él se va a derretir. Ya se acabó Sí. todo. Y yo creo que Es eso es uno de simplemente los. no sacarlo de la nevera. Exacto, yo creo que sacar de la nevera y ya, problema resuelto. Y yo creo que eso es uno de los principales factores que tienen todas las personas cuando se intentan instalar en este tipo de nuevos modelos, en este tipo de nuevos modelos de terapia sistémica. Y es bien irónico porque de cierta forma, muchos de la, ¿verdad? A la terapia volverse tan ecléctica, muchos de los fenómenos que hoy en día la gente entiende que es psicoterapia, porque la psicoterapia es así, vienen de las teorías sistémicas. Por ejemplo, muchas de las personas aquí que implementan los términos límites, reglas, estructura, de alguna forma no saben que esa corriente viene directamente de lo sistémico. Simplemente creen que una estructura de la psicología, bueno, sigue siendo una estructura de la psicología, pero más vanguardista alrededor de lo que es la terapia sistémica. Yo creo que eso es uno de los factores principales que la gente va a poder ver en el taller. Más allá de verdad de conocer la terapia estructural, sino de ver históricamente cómo es que surge la terapia sistémica, emprender una epistemología de por qué nace la terapia sistémica en un mundo donde si tú sacas el hielo de la nevera y le da el sol, tú lo que no tienes que sacar el hielo de la nevera y ya se soluciona el problema, es más fácil. Eh, es difícil de integrar porque, como dices tú, es una forma distinta de ver el mundo. Y todas estas frustraciones, todo esto que yo he atravesado, realmente es un proceso de crecimiento y es arduo. Y por más libro que yo me haya leído, todavía en la práctica hay mucho que integrar. Hay mucha información que por 2 años de lectura y de una maestría todavía no te prepara para integrar lo que es la perspectiva sistémica y posiblemente me falta mucho. Em, ¿Qué ocurre? Volviendo a las pautas de interacción. Minuchin pudo englobar estas pautas de interacción en unos fenómenos un poquito más amplios, que era lo que tú mencionabas. Él veía que ciertas interacciones que se repetían, él podía clasificarla en diferentes aspectos. Límites, jerarquía y distribución de poder, y los triángulos, que los dividía en coaliciones y alianzas. Entonces, él se daba cuenta que dentro de una misma familia habían ciertas relaciones entre sus integrantes. Vamos a decir que Pamela, Chung y yo somos una familia. Entonces, él se daba cuenta que si Chung y Pamela como pareja permitían que yo, su hijo, participara en las reglas o en las negociaciones de ellos y me daban un poder a mí para poder tomar decisiones sobre su relación, él podía intuir y deducir que había un tema de unos límites difusos. Entonces, en esas interacciones que desde el modelo estructural nosotros como terapeutas podemos verlo en sesión, a diferencia de otras. Bueno, aquí voy a retomar algo. Otra de mis frustraciones con el modelo estructural era que yo no entendía a qué se referían con interacciones espontáneas y no entendía la esencia de la intervención en el modelo estructural. Las interacciones espontáneas no es más
que tú sentarte frente a la pareja, frente a la familia, y ver cuáles interacciones suceden de manera espontánea. ¿Quién habla primero? Cuando ella habla, ¿cómo reacciona él? Si él mueve la cara, si mueve el bigote, si hace que... Esa pareja que tú comentaste de escribir al inicio, que entra a consulta y la mujer comienza a hablar, el hombre se queda callado. Una Sí, dinámica netamente aprendida. si cuando la esposa y el esposo están discutiendo, viene el hijo y se mete en el medio y jala a la mamá para ponerse a jugar con la mamá. Cuando tú me tiras puya y Pamela se da cuenta y lo tira por el chat. Ese tipo de Sí. cosas. Cuando, Entonces, cuando, Pame- cuando Pamela se pone a conciliar conflicto tuyo y mío y se pone a apaciguarlo por el chat. Esas son interacciones espontáneas que se dan, que pueden decir, no, pero Giancarlo es un abusador. Giancarlo está abusando de Julio y está humillándolo con el bigote. en verdad. Pamela, que ve la humillación, se siente ansiosa y inmediatamente comienza a apaciguar la situación y a relajar y en chelcha. Y está normalizando la violencia. Mira, ahora que tú hablas de violencia, porque tú ahorita estabas diciendo que hasta el sol de hoy tú tienes ciertas complicaciones, pero compañero, yo que me considero su amigo y su colega, yo le tengo que decir que usted está especializado en unas poblaciones un poquito complejas. ¿Usted no cree que usted eligió unas poblaciones un tanto difíciles? Hombres agresores, miembros codependientes, personas dependientes, estos hombres que van a buscar a la mujer y después no quieren que se vaya a montar ni siquiera en un Uber. Cuéntanos un poco de cómo tú te introduces en este mundo, no sé, tan de revelar, tan de visualizar la violencia como un tema que se trata, pero un tema que está ahí, pero que no se habla. ¿Cómo que tú te introduces a este mundo de trabajar con las microexpresiones de agresión? ¿No? A mí siempre me han gustado el tema de asesino en serie y vaina así, la criminología. Eso siempre ha estado ahí. Dio la coincidencia de que cuando terminé la terapia familiar, yo estaba buscando hacer una pasantía y dentro de lo que, esto es una recomendación muy personal, que cada quien piensa, sabe, se incluye. Yo me di cuenta que como terapeutas hay cosas que si no conocemos el marco teórico no lo vamos a poder integrar en terapia. No lo vamos a ver. Va a pasar enfrente de nosotros y no nos vamos a dar cuenta. Dentro de esos temas que yo entiendo que todo terapeuta tiene que enfocarse como a cogerse un entrenamiento o aprender un poco. Está el tema del duelo, el suicidio y la violencia. No incluyo lo de las adicciones, aunque también entiendo que es necesario conocer un poquito, porque ya hay como un poco más especializado en ese sentido. Ahora, conocer sobre violencia no te capacita en un 100% para intervenirlo. Eso es importante tener un buen entrenamiento y siempre supervisión. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en esencia, en nuestro país, ustedes no se imaginan la cantidad de microexpresiones de maltrato, la cantidad de conductas violentas que nosotros vemos y como cultura hemos normalizado. Quizás Déjame quitar eso. Sí, ya me dijo que no. me muteaste a mí por equivocación. Sí, se movió. Quizás no es una violencia coercitiva como lo que ya conocemos muchos, que es esta mujer que hay que agarrar y sacarla de la casa porque está en peligro y en riesgo de muerte. Pero sí son conductas violentas que hay que saber identificarla e intervenirla y saber cómo manejarla. Entonces, yo hice una pasantía en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, duré ahí 2 años aproximadamente. Y a partir de ahí es como que he logrado integrar el tema de la violencia desde lo sistémico. Ujú. Permíteme hacer una interrupción ahí. Eso es como un poquito, dentro de los libros teóricos, tú sabes que es un poquito tan contradictorio. ¿Cómo así? Que la violencia puede ser sistémica. ¿Tú podrías aclarar un poquito sobre estas opiniones que hay donde, no, violencia y terapia sistémica tienen entre medio eso no es igual? Eso no puede pasar, eso no puede ser así. Está la teoría y está la práctica. Bien, vamos a dividirlo ahí para que no haya problema. En teoría, todo lo que ocurre, cuando nosotros
Todo lo que ocurre entre dos personas, cada uno tiene una responsabilidad. Eso no quiere decir que alguien es culpable de que, o responsable de que le den un trompón. La violencia no se justifica, ¿bien? Ahora bien, espérate, déjame ver cómo lo planteo. Ay, qué delicado. Tú sabes que dentro de, bueno, para los que tienen conocimiento de los modelos sistémicos, las intervenciones, por ejemplo, que ya iba a entrar en ello, la terapia estructural tiene una intervención que es práctica, que es la escenificación. Es permitir esas interacciones espontáneas que se dan en la familia, que se lleven a cabo. Y el terapeuta permite que se signifiquen algunos roles y algunas tareas que típicamente se dan en la familia. Y él va haciendo intervenciones, va moviendo, va haciendo preguntas circulares que puede ir responsabilizando al otro sobre la conducta de la pareja. Por ejemplo, ¿qué suele hacer tu esposo que te deprime? ¿Qué sueles hacer tú que tu esposo termina deprimiéndose? Esas preguntas circulares, si se hacen en un proceso, en una familia donde hay violencia, se pueden volver preguntas donde la persona que Mi está niño, experimentando violencia se puede ¿qué es sentir, qué es lo que tú haces que tú provocas que tu papá te rompa la boca? Cuéntame. ajá, exacto. Ahí. Entonces, le da una fuerza aún mayor y justifica de una manera mucho más fuerte al agresor. Eso es un riesgo, ¿bien? Segundo punto. Con la experiencia se van a dar cuenta que en las familias donde hay violencia coercitiva del hombre hacia la mujer, en una sesión de terapia la mujer no habla. Ahí no hay terapia. La mujer está cohibida, está intimidada. Y por más que tú quieras sacar información, por más que tú quieras mover, la mujer tiene miedo. En caso de que sea la mujer. Tiene miedo. Y ese tipo de patrones es lo que hace que la terapia sistémica pura no sea contraindicada en esas situaciones. Ahora, desde una perspectiva teórica, nosotros podemos comprender cómo la ausencia de límites en ciertas situaciones fue contribuyendo a que se retroalimentara el tema de la agresión, cómo, el- la res- cómo ciertas conductas de, de apego, ciertas conductas de dependencia emocional pudieron contribuir a que fulanito empezara a entender que tenía mayor poder sobre otras cosas, sobre su pareja, de lo que socialmente se considera apropiado. Cómo la respuesta de esta mujer con el sentimiento de culpa la lleva a restar límites y esto permite que él pueda repetir una y otra vez la misma conducta, ya que ve que eso tiene cada vez que él logra victimizarse o venderle culpa, ella quita el límite. Ese tipo de observaciones teóricas nos permite comprender la situación, pero sistémica pura como tal no podemos hacer una intervención. Si comprende, separamos y trabajamos de individual. Mira, aprovechando para hacer un pequeño sponsor. Yo creo que entre las cosas que para mí, como, como fui la persona que preparó el programa más atractiva que tiene el taller que pretendemos dar, es el análisis del caso, donde se va a visualizar la violencia, se va a trabajar la estructura de la familia, de ¿Cuál de todas? esta familia, pareja, el señor tiraba la casa en la pared. No, ¿cómo? Sí. Entonces, Ah, les invitamos a las que la personas que hija, la hija era como Pamela, Ajá. amortiguaba el conflicto. Ay, que Pamela, cuando hiciste el chiste había salido un momento de cosa. Eh, pero sí, entre las personas que aún no se han registrado en el taller, no han tenido la oportunidad de inscribirse, dentro de uno de los aspectos que entendemos que va a ser bien enriquecedor, va a ser las discusiones de casos. Y vamos a tener un rico análisis de casos, donde se va a poder visualizar problemáticas como esta. Vamos a presentar sesiones grabadas. Esto nos va a permitir ver todo el proceso interventivo. ¿Y qué es lo bueno? Que es como son sesiones recopiladas de una investigación que se está llevando a cabo en vivo. Se va a poder disfrutar, se va a poder disfrutar del debate que tuvieron los terapeutas en ese momento.
Entonces, les animamos que a las personas que no se han registrado o no se han terminado de inscribir, pues lo hagan. Pueden escribir directamente a la flota de Psicología 101 o al Instagram o aquí directamente y yo automáticamente tomo todos esos datos y facilito el proceso. ¿Alguna de las personas que están acá han tenido esa experiencia de poder ver cómo en las sesiones de terapia, si hay violencia coercitiva o una violencia muy fuerte del hombre hacia la mujer, han podido ver cómo se anula el tema de la respuesta de la mujer frente al hombre? Es un tema delicado y eso a veces se ve en sesión. ¿Sabe dónde se puede visualizar también? Para que también son situaciones de violencia. Cuando el niño hay un cierto tipo de acercamiento, o sea, y tú notas la receptividad a no responder, fruto de la violencia que hay hacia él o hacia los miembros de la familia. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de experimentar eso? Que es más común porque es más permitido a nivel cultural, ver cómo el niño se retrae en el proceso terapéutico, cómo se le acerca al terapeuta a hablar sobre ciertos temas. Entonces, en fin, en esencia, la terapia sistémica lo que busca es modificar interacciones. En un principio ese era el foco de la terapia sistémica. Después se fue incluyendo la idea de modificar emociones, de redefinir pensamientos, pero en esencia lo que busca la terapia es, yo muevo una interacción, hago que tú respondas distinto para que todo el sistema se tenga que adaptar y responder diferente. Y ya con eso yo intuyo un poquito como los conductistas anteriores del pasado, que modificando la interacción luego se va a modificar el sistema de creencias, luego se va a modificar los aspectos emocionales y poco a poco se va a ir modificando también la parte conductual. Eso es lo espléndido de la movilidad, es como una bola de nieve que comienza y pinta en todas las aristas, Dice cognitivo, Angélica, conductual, emocional. sí, dice Angélica que no lo ha visto en vivo, la parte de lo de la violencia, pero en los relatos que hacen los pacientes sí ha podido identificar. Cuando tú dices identificar, tú dices el tema de la anulación, no poder hablar, la represión. Hay un, hay un libro muy bueno que habla sobre este mismo tema de la violencia, que tiene una portada azul, que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí. Y habla de esta perspectiva de la violencia silenciosa, ¿no? Estas sutiles expresiones que suceden a nivel cultural que permiten la instalación y tú puedes fácilmente ver a una gente en sesión que le dice, no, porque yo le doy su galleta si él se pone, él se pone fresco. Estoy hablando en sentido general. Por ejemplo, una vez yo tuve la experiencia de trabajando un tema con adicciones, recibí una pareja que tenía unos temas de violencia bien normalizados, y tú veías que fácilmente el hombre me dice, no, porque lo que pasa es que si ella me ve en la calle, ella me tira botellazo, porque ella me dijo que no tenía que llegar tarde. Y en verdad ella me dijo que no tenía que llegar tarde, pero escúchame, ¿qué usted cree que yo haga, doctor, si yo quiero salir con los amigos míos? Y él me estaba contando esta situación con una expresión, me trató como que nada, a mí me tiraron un botellazo, no ha pasado nada. Normal. Oh, esto está Eso bien. fue una galletita nada más que me dieron, un tromponcito en la cotilla y ya. Y no O deja marca porque fue debajo del ala. son cosas así. Pamela comenta, yo no lo he visto en terapia. Se me movió el mouse para abajo. Yo no lo he visto en terapia, pero en los ejemplos de los niños que dio Julio, yo que trabajo con niños, me daba cuenta de patrones de conducta que niños están siendo maltratados. Sí, cuando hay un maltrato así bien marcado, es común que entre los niños hay interacciones que dejen fácilmente la señalización que existe. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hablar de otra frustración. Es muy chulo cuando tú tienes una persona enfrente y tú tratas de ser empático, tú le escuchas, tú le preguntas, o tu pregunta tiene una respuesta, y tú le dices, pero tú me estás diciendo que tal y tal cosa y tal cosa. Y él te dice, así mismo, licenciado, así mismo, doctor, usted me está comprendiendo. Cuando entran dos gente, es una vaina del carajo. Porque tú tienes que tener cuidado de cómo tú respondes para que el otro no se sienta descalificado. Tú tienes que estar muy atento de cuál es el lenguaje de esta persona y qué está buscando esa persona con lo que está diciendo. Para tú no verte que tú te estás parcializando para uno que otro lado. Ay, cuando intenta triangulizar para el terapeuta, señor.
Ahí hay unas preguntas que te hacen que tú tienes que tener mucho cuidado si tú las respondes o la dejas pasar. Ujú. Porque hasta Entonces, dejarla pasar es una forma. sí. Entonces, al final, como el terapeuta y como todos de cierta manera comunicamos, algo que en esencia, le voy a dar eso que a mí me ha servido, que yo he sacado del modelo estructural, es la parte de poder escenificar en sesión, como les decía anteriormente, la conversación. ¿Qué quiere decir eso? Que si esposo me está diciendo a mí que se siente incomprendido por su mujer, y él está tratando de decirme eso, y yo estoy en mi cabeza como, concho, ¿cómo yo valido a este hombre? Y yo veo que la esposa vira los ojos para atrás y mueve la boca y se cruza de brazos, ahí hay una puerta en la que yo puedo decirle, fulanita, yo estoy viendo que tú estás virando los ojos cuando tu esposo está diciendo tal y tal cosa. ¿A qué se debe eso? Esa simple observación del mensaje no verbal es una intervención fuertísima, por más diminuto que se vea. Porque hay muchas conductas que nos llevan a sentir emociones que son muy superficiales. Esa misma conducta en la que la mujer con los ojos y con la boca y con el cuerpo rechaza el mensaje que está dando el esposo, él lo vive en casa. Y en casa su respuesta es de enojo, se frustra. Cuando él se frustra y se encojona y coge la llave y la tira al suelo, ella dice, tú ves que tú siempre te pones de agresivo. Entonces, cuando ella lo acusa de agresivo, él se siente culpable. Ahora, él no se da cuenta porque ella dice, yo no te dije nada para que tú te pusieras así. Él no se Porque, está dando cuenta que el mensaje no verbal le está dando una información. ujú, exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos visible lo no visible o lo inconsciente, empieza a tener una fuerza. En otro momento, cuando esa interacción se vuelva a dar, que él se esté quejando de ella y ella vire los ojos, él va a darse cuenta cuando ella mueva los ojos. Y solo con ese cambio diminuto, esa interacción va a modificarse. No Eso sabemos hacia es. dónde, pero se va a Pero cambiar. se va a modificar. Es un poquito de... Porque uno puede hacer terapia sistémica con un miembro. Y eso es cierto. Probablemente cambie. Yo no estoy asegurando que el cambio va a ser positivo, pero va a cambiar. Eso se lo puedo asegurar. Mira, Giancarlo, hay dos temas en particulares que a mí me gustaría hablar. Entonces, primero, voy a aprovechar el comentario que hizo Pamela sobre las conductas que ejercen los niños a veces con cierto tipo de maltrato, o sea, cuando están sintiendo cierto tipo de maltrato. Y te pregunto yo a ti, tú como terapeuta familiar, que imagino que en numerosas ocasiones has recibido familias que vienen con niños en una determinada edad, en la primera, segunda infancia, con problemas disciplinarios. ¿Podrías contarnos un poquito de tu experiencia tratando este tipo de casos en particular? Terrible. Otra frustración. Terrible. Yo necesito que me validen aquí. Mira, el modelo estructural entiende que el síntoma de una familia se debe a un tema estructural. Si el hijo está presentando un problema de conducta es porque papá y mamá están muy distantes. O papá y mamá están en conflicto y cada vez que están en conflicto triangulizan al hijo. O puede ser que el esposo está demasiado periférico, que es un término estructural, y está conectado con el trabajo y la mamá se siente tan sola que se conecta con el hijo y está sobreprotegiendo al hijo. Entonces, el modelo estructural como tal, lo que busca es, te lo voy a robar de la profesora Wanda Mateo, acercar a los miembros que están más lejos y alejar a los que están más cerca para poder para poder generar un movimiento en la estructura que por ende desestabilice el síntoma. Ah, no tiene que ser bueno con papá. Porque la confianza del
tiene un nombre y tiene una función dentro del sistema caótico que está viviendo, o no caótico, no sé. Entonces, un niño, voy a poner un ejemplo, había un niño de unos 8 años que él, por más que le decían que se pusiera a hacer la tarea, por más que le decían que se pusiera, o sea, por más que trataban como de disciplinarlo, en el caso, era la mamá, por más que ella trataba de sentarlo en la casa para que hiciera la tarea, él no obedecía. Yo puedo decir, bueno, este muchacho necesita terapia conductual, vamos a sentarnos a ver si hay un tema de aprendizaje por lo cual él no se está queriendo sentar a hacer la tarea. Cuando tú traes la familia completa, porque la idea de la terapia estructural puede tener a todos los miembros para ver qué está pasando, tú ves que el muchacho de 8 años, cuando está contigo, se queda sentado, se queda tranquilo. Cuando entra la mamá, empieza a alborotarse. Coge para acá, empieza a tirar este juego, empieza a tirarte tal juego, empieza a tirar tal juego. Y mamá, tú ves que está tratando de hablar y se está poniendo, se pone ansiosa. Pero entonces cuando entra papá, tú ves que el muchacho se sienta. Para poder corregir al muchacho. Y que él siempre tiene que ponerse a tratar de ayudar a esa mujer que es ineficaz a educar a ese muchacho. El niño está tranquilo ahí, asustado. No tranquilo, él está asustado en su esquina. Y tú dices, bueno, yo lo veo tranquilo al muchacho. ¿Qué ustedes creen que está pasando ahí? No, no voy a hacer preguntas de examen. En esencia, la conducta del niño, vamos a decir que es un llamado de atención sobre una madre que se siente descalificada a nivel de su rol parental. Un padre que se reafirma en la humillación de la madre. Y un hijo que, en hipótesis no vamos, puede estar tratando de desviar la angustia de la madre sobre su relación de pareja a su comportamiento, que está amedrentado por el padre, y que por una parte le da al padre una sensación de poder, de que él sí tiene una fuerza en esta familia, aún siendo un padre periférico y que viene de vez en cuando. Un muchacho reprimido, que obviamente al estar reprimido y sentir el miedo, va a experimentar conductas así también. Unas cuantas hipótesis de muchas que nos podemos hacer desde la perspectiva sistémica. Mira, alguien comenta una de las hipótesis más, Qué fuerte. me recuerda a la dinámica de sobrefunción, suprafuncional, disfuncional que describe Owen. Y si tú supieras, Angélica, que esa es una de las dinámicas más comunes, normalmente los sistemas familiares suelen regularse así, un miembro se encarga de resolver todo y otro no hace nada porque ya lo están resolviendo. Y listo, y vivimos felices. Y no hay problema. Y Todos cuando tú me felices. y cuando tú me recargas, es verdad, tú tienes razón. Yo me siento culpable por no ayudar. Está bien, yo voy a hacer mi esfuerzo. Y adivina qué pasa. Hay Entonces, esfuerzo. yo entiendo, no solo con la violencia, sino también con la terapia sistémica, esa concepción sistémica es elemental también que todo terapeuta la tenga. Porque si no se conocen los juegos de la familia y las interacciones sistémicas, somos propensos a caer en trampas familiares. Somos propensos a asumir el rol de un papá, asumir el rol de una mamá. Somos propensos a sobreproteger a un muchacho porque lo vemos al pobrecito, lo vemos tan inválido, tan necesitado. Y nos activamos igualito como se activa la mamá, que lo ve a sí mismo como inválido e ineficiente. Por eso yo entiendo que es elemental también conocer los modelos sistémicos, conocer la perspectiva sistémica. Es que una de las cosas más enriquecedoras que yo me he encontrado dentro de este modelo sistémico es visualizarte a ti también como un objeto de análisis dentro de la terapia. Que yo siento, cómo ¿Por qué está actúo. pasando esto? ¿Qué es lo que me está sucediendo que me lleva a mí a movilizarme así? Y cada vez que tú me hablas de eso, yo no me recuerdo de una vez que estábamos hablando con Omar y él nos comentó de un caso que él estaba asistiendo de una joven que se rompió todos los huesos en un accidente.
No sé si tú estabas ahí cuando lo mencioné. Él dice, entonces cada vez que se acababa la sesión, yo sentí un impulso, ayudar a cruzar la calle. Regoso la volvieron a chocar de nuevo para evitarlo. Y es bien curioso, porque así mismo hay familias que sin decirte nada, te invitan a que hagas cosas por ellos. Ejemplo, yo estaba ahí en el chat, Pamela puso de que yo quiero estudiar eso, y Giancarlo lo que está haciendo me está asustando. Y le pongo yo a ella tranquila. Lo más que puedo decir a la familia es, no sé, doctor, vinimos aquí para que usted nos diga. Y eso es como Hay esa lo más, responsabilidad. lo más común. ¿Y ustedes qué entienden que puede hacer? No sé, no se supone que usted debería decir, no sabemos. Yo borré esa pregunta, esa intervención de mi vocabulario. Me quité ese problema de encima. Me quedo callado mirando para abajo. Mira, em, sabes que también dentro de este aspecto de la perspectiva sistémica, viéndolo desde la manera circular, eso que tú transmites, por ejemplo, esa debilidad que tú transmites a otra persona, yo la puedo comprar. Como, uff, qué débil se ve ese muchacho. Déjame tratar de cuidarlo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Tú ves a una mamá y tú estás frente a una mamá que tú la estás viendo sobreprotectora, tú la estás viendo como, esta mujer está invalidando a este pobre muchacho. Y si tú te pones en una perspectiva bien de colocarte del lado del niño y desequilibrar, cuestionando a la madre, tú vas a juzgarla, tú vas a criticarla, tú vas a atacarla. Y tú vas a decir, una mala mamá, váyase de ahí. Pero frente al muchacho, fácilmente en la sesión tú te das cuenta cómo su esencia, cómo lo que él dice, cómo lo dice, cómo se mueve, cómo se comporta, te transmite a decir, ay, pero este muchacho está desubicado en la vida, déjame yo ayudarlo. Y hacerle un plan de vida y decirle qué hacer y organizarlo. Y si tú se cae en esa trampa, al final se está regulando el sistema de la misma manera y no se está generando ningún cambio. Tú estás supliendo el rol de la mamá, Exacto. descalificando a la mamá, mandándola para el joyo de A, Chilín. a la mamá que tú sacaste del consultorio porque era algo que no estaba colaborando. Entonces tú vienes, entras, ven, ahora llevo a ese tu mamá. Mira, tú tienes que hacer esto. Y mientras más yo te cuido, más ineficiente te vuelves. Que Y mientras irónicamente más lo que está ineficiente tú pidiendo te mamá. vuelves, más justificación tengo yo para cuidarte. Exacto. Y en Irónicamente lo que esa está pidiendo la situación, mamá. ¿Verdad? Mira, yo quiero que él. no importa si yo trabajo contigo para que tú seas más eficiente en tu vida, o si yo trabajo con la mamá para que sea menos sobrefuncional o se enfoque en su propia vida. Al final de cuentas, cualquiera de las dos cosas que yo mueva va a generar un cambio. Ahora, yo tengo que tener la conceptualización sistémica, la circularidad. Porque si no, yo voy a empezar ese plan de vida, a diestra y siniestra. Que no es que en sí no es un buen recurso, pero no es lo único. Es un excelente recurso, todo depende de la estrategia que tú estés utilizando. Porque si tú lo que estás cayendo en las pausas del lobo, no creo que plan de vida en un momento determinado es bueno resultado. Mira, ahora vamos a brincar a otro juego, así, uno conyugal, que es el que menos me habló. Ay, no. Otra frustración. Yo tuve la oportunidad de verte en el, si lo digo mal, dime tú, yo siempre lo digo mal, el Live, Live o Live, ¿cómo que se pronuncia? Lo que tú hiciste con Carmen. En Tú Instagram. estás hablando de los celos. Ujú. Y tú dijiste algo que para mí siempre ha sido como revelador, la instrumentalización de los celos. Ok, yo necesito, si tú, por favor, que tú me hables un poquito de toda esta temática que hoy en día se está volviendo muy popular ahora dentro de la pareja. Celos, control, inseguridad. ¿Cómo que se come eso en la relación de pareja? Esos problemas que tú lo ves clarísimo así cuando llegan a consulta, pero tú no tienes idea de cómo meterle, porque si tú te metes ahí es como entrar un vaina de granada y todo va a explotar y no va a morir. Háblame de tu Aquí, experiencia. aquí voy a hablar un poquito de emociones. Eh, Esto va a ser una liga entre emociones y límites, y quizás hay una concepción sistémica. El tema de los celos
y no solo los celos, cualquier otra emoción en ausencia de límites, es que primero el celo es un sentimiento normal. Bien, yo puedo experimentar los celos, yo lo siento, está ahí, lo veo, lo miro, lo dejo ahí, no hago nada. ¿Cuál es el problema de los celos? Lo que se le conoce como instrumentalización, que no solo pasa con los celos, puede pasar con otra emoción, sobre todo con el enojo. Y es cuando yo digo que me siento celoso y yo espero que Angélica haga algo diferente para yo dejar de sentirme celoso. Entonces, yo empiezo, y en esta empieza lo sistémico, ella y yo empezamos en una comunicación en la que yo empiezo a decir, loca, es que tú cuando haces esa vaina yo me siento como incómodo, vieja, y tú me haces sentir inseguro con eso. Y Angélica dice, coño, porque es que eso está como raro que yo esté yendo a jugar tenis todos los domingos. Yo voy a tener que pensar hacer otra cosa, porque si mi pareja se siente mal y él me quiere, y él se está sintiendo incómodo. Entonces, algo pequeño, ella lo deja de hacer y no pasa nada. Perfecto. Pero ¿cuál es el tema de las emociones? Que las emociones y los sentimientos se regulan. Si yo aprendo a regular mis sentimientos con un objeto externo, yo voy a necesitar que el objeto externo, cada vez que yo sienta la emoción, la regule. Entonces, ya luego, no es que ella vaya a jugar tenis los domingos. Es que yo necesito que ella deje de juntarse con esa amiga que me pone celoso. Y es que eso me incomoda, tú sabes. No es que yo soy celoso, eso simplemente me incomoda. Porque al final tú me quieres, yo hago mucho sacrificio por ti. ¿Cuál es el problema de tú juntarte menos con esa amiga? Y Angélica dice, es cierto, yo puedo juntarme un poco menos. Ay, Porque nada más es un... Yo, yo me junto con ella una vez al mes, yo puedo juntarme cada 2 meses. Entonces, no solo pasa con los celos, pasa con el enojo. Ese tan... Y aquí vamos a entrar un poquito en el mismo tema del maltrato. Yo estoy enojado y yo me pongo indiferente. Yo te dejo de hablar. Para que tú veas que yo estoy encojonado. Y tú dejes de hacer lo que lo que tú haces que me encojona. Entonces, al final, Angélica, como dice Teresa, simplemente está haciendo un pequeño sacrificio porque es que yo me estoy encojonando. Mi pareja te está encojonando y yo no quiero que él se sienta así. Entonces, cuando la otra persona está dispuesta a aceptar la responsabilidad sobre la emoción de otro, se está tirando una soga al cuello. Peligrosa. Mira, Peligrosa. como dice Teresa, hay esos sacrificios, así como... Eso es sacrificio. Entonces, a eso es lo que se le conoce como la instrumentalización de los celos. Yo utilizo ese sentimiento, te lo doy a ti como que tu responsabilidad, y yo te genero un sentimiento de culpa, de malestar, que te lleva a ti a cambiar tu comportamiento. Entonces, el objetivo de yo hacer que tú cambies tu comportamiento, por más que yo lo justifique, al final es una forma de coacción y de control. Y yo te controlo a través de la emoción y del sentimiento. No te estoy insultando, no te estoy golpeando, pero estoy ejerciendo una presión psicológica. Tú sabes que tú me hablas de eso. Y yo recuerdo un caso de terapia de pareja que llevaba, que era muy bueno. Ellos eran los dos militares. Y estoy Lo hablando con siento el señor. mucho. Y de repente estamos hablando de este tema, de los celos, y en una le pregunto yo, mira, ¿por qué tú te preguntas tanto? ¿Qué es lo que yo te hacer? Y él me dice, no, doctor, hay veces que no hay razón. Nada más para saber si hay algo que yo no estoy viendo. No es que yo esté viendo algo, pero por si acaso se me escapó algo, yo pregunto. Y tú sabes que era lo bonito, que la confirmación de él que no había nada era que la mujer se quillaba. Porque el día que ella se dejara de quillar, ahí era, tú me dejaste de amar, tú me dejaste de querer. Hay otro más, porque si tú te dejaste de quillar, es porque tú encontraste a otro que te... Esa forma macabra de distorsionar el amor. Y ahí es donde tú te quedas, wow, qué forma tan extravagante de hacer las cosas. O en otro caso, esos papás que saben al nivel de gravedad que tienen que pisar en la casa para que el hijo sepa que llegaron ellos y que lo que sea que él esté haciendo mal, tiene que dejar de suceder. Entonces, por ejemplo, con eso de los celos, una intervención que yo estoy haciendo recientemente, casi siempre cuando tengo a las dos personas enfrente, a mí
esto le voy a confesar otra cosa. Otro trauma. No, no es un trauma, esto ya es una incomodidad. Cuando estamos frente a las familias y a las parejas, lo más difícil es nosotros poder mantener la neutralidad e intervenir, a pesar de cómo va a reaccionar el otro. Porque en las familias tú sientes la presión de no te vaya por ahí, no te metas en ese tema, no haga eso. Y nadie te lo está diciendo, pero tú sabes que es un Pero tema tú lo estás delicado. sintiendo. Tú lo sientes y tú sientes esa presión como que te empuja. Te empuja para atrás, literal. Entonces, a mí antes, yo lo que hacía era que para hacer esa intervención, por ejemplo, de los celos y desarticular eso, yo lo que hacía era que, bueno, vamos a tener sesiones separadas. Una sesión tú, una sesión tú. Y cuando llegaba la sesión individual, en la parte del hombre, mucha validación, 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 validación. Yo, ay, sí, ay, hombre, sí, sí. Con la mujer yo empezaba ahí, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Y empezaba a hablar, y que los celos, y cómo esto, y tal cosa. Ahora que le estoy teniendo mucho menos miedo a la presión, en la misma sesión, si yo veo que no hay un tema de violencia física grave o un tema de violencia física como tal, yo hago las siguientes intervenciones y es casi siempre con el hombre ahí. No, porque él se siente celoso y tal cosa. Y yo, sí, eso es válido que él se sienta celoso. Yo lo que no entiendo es por qué tú tienes que dejar de hacer tal cosa porque él se sienta celoso. No, porque que eso los hace sentir. No, pero que sí, que él se puede sentir celoso y se puede enojar. Yo eso no es ningún problema. Ahora, pero explícame, ¿por qué es que tú tienes que dejar de hacer tal y tal cosa? Yo no entiendo. Y vos, con esas intervenciones como de hacerme el idiota, voy, voy desarticulando poco a poco la conducta de la instrumentalización. Y llega un punto donde vamos hablando y estamos hablando tan bien de los celos que ya entonces yo poco a poco voy transformando el nombre de celo a control. Sutilmente voy transformando, lo voy redefiniendo como maltrato, dependiendo de la situación. Y no es lo mismo, no, tú nunca vas a dar la misma respuesta cuando te dicen, yo hago esto porque te quiero, a cuando tú empiezas a integrar que tú estás haciendo eso porque tú me controlas. Exacto. La Haciendo esto y respuesta tú va a me ser maltratas. diferente. Una te genera culpa y te lleva a desactivarte, pero cuando tú empiezas a ponerle otro nombre, un nombre que te tiró un terapeuta por ahí y que tú medio te estás resonando ahí atrás, control, control, control. Cuando el otro lo hace, ¿cuál va a ser tu reacción? Eh, Te va a encojonar. Es que son cosas distintas, ¿verdad? Porque no es lo mismo es, mira, yo estoy haciendo esto porque te quiero, por el bienestar de la relación. Ah, coño, si yo hago eso, yo soy un maltratador, y yo no quiero ser un maltratador. Déjame bajarme. También en el caso de los hombres, porque no es solo desde la perspectiva femenina, los hombres también empiezan a experimentar el sentimiento de coño, yo estoy haciendo un disparate. Yo estoy haciéndola sentir humillada, estoy haciéndola sentir de tal manera. Y a veces lo hacen inconscientemente, como todo proceso natural de cambio lleva tiempo, lo hacen. Y cuando la mujer de allá para atrás, en vez de sentir culpa y victimizarse, lo que le dice, pero tú te estás volviendo loco, tú quieres seguir controlándome, como que, concho, espérate, aquí hay Sí, algo. porque es un cambio de estructura, ¿verdad? Ya no hay que me estar celando, como dijeron Teresa y Laura. No hay que me estar celando porque me quiere, no, él me está celando porque me está tratando de controlar. Y yo no voy a dejar que me controle. Qué bonito es la terapia sistémica. Qué bonita es la terapia estructural. No, frustrante, loco. Frustrante. Alguien dígale a ese muchacho que él lo está haciendo bien, por favor. Que no quiero ser yo. No, pero que sea frustrante no quiere decir que no se pueda avanzar. Ya tú te puedes regular solo. Esa es la premisa de que tú le No, quieres dejar ya yo todo. me regulo solo. Yo necesito regularme con los pacientes. Mira, Sí, Giancarlo, tengo que ponerme en eso. déjame hacer otro sponsor. Miren, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Laura, que tiene que ir a terapia. Muy de acuerdo. Otra de las Terapeuta anda por ahí. otra de las discusiones de caso que vamos a tener, wow, qué forma de romper el contador. Otra de las discusiones que vamos a tener va a ser una muy buena, donde vamos a evidenciar una persona que tiene unos temas de celo y unos temas de validación con una pareja que ustedes no se imaginan. Que es este casito donde viven lejos ahora, pues está Donde de viven viaje. lejos. Sí, porque uno se fue de viaje. Ahí yo no, doy con ese. ¿Quién que Uno lo se está fue de viendo ahí? viaje y la otra se quedó aquí.
¿Lo estás viendo tú, yo o No, tú lo Dani? estás viendo. ¡Ah! Ya tú sabes. Ah, ya. ¿Recuerdas cómo fue la sesión? Entonces, es un muy bonito caso para discutir, para digerir, porque hay toda una trayectoria de información, de abuso, de agresión sexual, de por medio que es bien bonito, porque incluso, y esto es para dar una pequeña pinilla de lo que vamos a ver del caso, cuando hablamos del tema del abuso sexual, ese tema se introduce de la próxima manera. Mira, yo te quiero comentar que fulanito de tal y perencejo de tal, que son figuras importantes en mi vida, me violaron. Yo te estoy contando esto porque una amiga mía me dijo que si yo estoy tratando con un psicólogo, es importante que él sepa esto. Oye, qué forma de introducir el tema. Y volvemos, la normalización. Pero fue bien bonito todo. Fue bien bonito. Eso tomó un sentido muy bonito dentro del proceso terapéutico. No el tema del abuso, eso no es bonito, Sí, sino lo que sucedió bonito, en sesión. bonito y abuso en la misma oración. Sino lo que sucedió en sesión. Entonces, si usted no se ha registrado para el taller y quiere seguir mandando a Giancarlo a terapia, que lo puede hacer dentro del taller también, y seguir escuchando sobre sus frustraciones también, y las frustraciones de los otros facilitadores, usted puede registrarse en el taller y créame que va a tener una muy bonita experiencia. Y no se lo Mire, digo yo como coordinador. el módulo de terapia estructural va a ser una terapia de grupo. Bien, bueno, todos nos vamos a validar, todos nos vamos a comprender. Vamos a ir viendo todas las metidas de patas que vamos a ir haciendo. Vamos a ir a ver casos. Vamos a ver transcripciones de casos, sobre todo en el de estructural. Vamos a comprender los conceptos sistémicos de la terapia familiar. Vamos a utilizar términos de la terapia estructural, miembro periférico, sobreimplicado, sobrefuncional, como decía Angélica. Vamos a comprender bien lo de las alianzas, las coaliciones, y vamos a ir desarrollando el ojo crítico para poder ver ciertas estructuras que son más comunes en ciertas dinámicas. Por ejemplo, ya que hablamos rato de violencia, en las familias donde hay violencia, hay una estructura familiar común. Si, por ejemplo, el hombre que ejerce violencia hacia la mujer y tienen hijos, es muy común que la relación del hombre y la mujer haya una distancia bien marcada. Que el hombre se coloque en una posición de poder, que sea casi siempre quien determine las reglas familiares, pero que la mujer se alíe y entre en coalición, o sea, una alianza tan cercana con los hijos, en contra del padre. La terapia estructural siempre dice, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer modificaciones estructurales, porque la estructura familiar a veces también tiene una función para defenderse de un síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo separo a la madre del hijo adolescente de 16 años, que es el que cada vez que papá llega borracho, en contra de la mamá y enfrenta al papá, yo estoy dejando a esa mujer a merced de un agresor. Entonces, eso es otro punto. Antes de hacer modificaciones estructurales y hacer intervenciones, es importante conocer el sistema y la familia con la que estamos trabajando para no hacer lío. Bien. Giancarlo, ¿y tú crees que verdaderamente hay estructuras estandarizadas para el maltrato? No estandarizado, yo solo digo que veo comúnmente algo así. O sea, tú me estás diciendo a mí que la investigación que hizo Navarro Góngora durante años, que habla de estructuras de violencia, es falsa. No, 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 yo digo lo que yo estoy viendo. Miren, chicos, les dejé, wow, claro que sí, Pamela, tendremos cremor y canela. Yo me voy a asegurar de que haya esa cremor. Les dejé el número, perdón, les dejé el correo de Psicología 101 a quienes estén interesados en solicitar el programa o iniciar su proceso de inscripción. Va a ser muy bonito todo. Y también les dejé el número para quienes quieran hacer una comunicación más directa y así poder chatear con uno de los, ¿verdad? Con nuestra secretaria y solicitar lo que entiendan que necesiten para terminar de conversar ese detalle. Pueden hacerlo. No, ¿Quieren? Dime, Giancarlo. sí, agregar, no están solos. Yo los comprendo. Podemos hacer una muy bonita terapia grupal para poder enfrentarnos a esto.
creo que uno de los procesos más atractivos de todo esto, ¿verdad? Que es que uno crea una unificación. Y creo que, bueno, Angélica, que una vez, bueno, formó parte del primer grupo de terapia de psicodinámico, que se ha quedado un bonito grupo, y es hasta de soporte en la discusión de casa, cuando uno hace una locura, lo llevan a uno nuevamente a encobrar sus tarifas. A referir a psiquiatría, ¿verdad? Angélica, tú estabas ahí el día de ese caso, ¿verdad? El día de... Tú estabas ahí. Le voy a dar contexto a esa historia. Mira, yo tuve un caso de una niña, ese es mi golpe, mi trauma, que ella la mamá la llevó a consulta porque la niña lo pidió. Y la queja era que cada cierto tiempo la niña tenía una voz que durante horas le hacía y lo mantenía en eso. Así, 1 hora, 2 horas y media. Y a mí siempre, los muchachos me dicen, no, porque tú lo que tienes que referir. Y yo digo, sí, 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 eso está claro, yo lo tengo que referir. Yo lo que voy a averiguar una cosa, pero yo estoy seguro y lo voy a referir. Y entre todito, me cayeron como una hormiga, como que se cayó un pedazo de bizcocho. ¿Cómo que tú vas a esperar una cosa? Como tú te estás volviendo loco. Tú tienes que referir ese caso. Y eso es lo bonito de cuando tengo un grupo de terapeutas, donde se permite el hecho de que te den una palmadita, un consejo, una Un empujón. recomendación, o un empujón, o un jalón de ven, que tú sabes que no es por ahí, tranquilo, que te está comiendo esa familia, te está llevando a jugar roles que no te corresponden. Entonces ahí puedes reembaucarte, ¿verdad? El proceso adecuado, en lo que verdaderamente necesita la familia, y tú salirte de esa invitación sutil que te está haciendo la familia para tú incorporarte en la patología de la misma. Así que los esperamos a todos allá. No sé si tienen alguna pregunta. O bueno, Mayelis hizo una pregunta. Déjame, para que no digan después que no se responda la pregunta. Déjame ver. Y la veo rápido. Arriba, arriba. Mariel. Te encontré, Mariel. ¿Y qué tal la terapia individual con Ajá. terapia sistémica? Ahí está, Mariel. Procede, explica su pregunta, que yo te abrí su micrófono. Ah, y tengo que hablar. ¿Te No, puedes que abrir es tu verdad, hemos micrófono? hablado de familia, parejas, y a veces como que se puede tener la percepción de que solo en estas estructuras se puede hacer abordaje sistémico. Entonces, mi pregunta iba por ahí, en el tema propiamente individual, si se hace, cómo se hace, si funciona, si no, si se concibe, va por ahí la línea. Tú sabes que el, el tema de integrar la cosmovisión circular es que te permite ver al paciente, ¿verdad? Al cliente enfrente. Y cuando él te va hablando, tú vas creando un diagrama de la familia. Ujú. Tú vas creando los vínculos. Cuando él te está hablando, tú estás viendo quién está más implicado. Tú estás viendo quién está transgrediendo algunos límites, si él está asumiendo roles o tareas que no le corresponden, si él está ubicado en su ciclo vital, si es un adulto joven, si está más conectado con la relación de los padres que en su propia vida, si está teniendo dificultad en la transición para adaptarse a la universidad. Entonces, muchos de esos conceptos que vamos a ver en el taller nos permiten a nosotros integrar una teoría o una hipótesis en nuestra cabeza que después nos permiten hacer intervenciones. Quizá podemos robar técnicas de otros modelos, pero siempre con la cosmovisión sistémica, que podemos hacer modificaciones bien duraderas y lo que nos permite, en esencia también, hacer modificaciones a corto plazo. Cuando digo corto plazo, hablo de una terapia breve, no necesariamente de 2 sesiones, pero de pocas sesiones. En pocas Al menos sesiones, hace un cambio mínimo. 5, 7, y quizá comenzar incluso con el cambio mínimo hasta en la primera sesión para embaucarse. Sí. Si nos ponemos bien, bien creativos, hasta visualizar los cambios pre-sesiones. Bien, bien, Sí, bien. pero ya es otro modelo. Todo eso se roba y se integra en un solo modelo. Y aquí hacemos así terapia estructural. Miren, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro chisme que quieran contar? ¿Algo que quieran compartir? Ah, mira, Maciel quiere compartir un chisme. No, chisme no. Ah, ok. Yo quiero,
Yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches, chicos. Lo han hecho súper bien, me ha encantado, de Ahí verdad. está, Giancarlo, tu validación. Gracias, Yo Maciel. quisiera saber cuál es no la diferencia, pero sí como que, ¿cómo lo podría decir? Como que, ¿en qué se basa realmente lo que es la terapia sistémica? Es lo que yo quiero saber, o sea, quisiera como profundizar más, porque yo siempre la he visto como para parejas, para niños, pero en sí individual, yo no la había escuchado. ¿Vale? Mira, ya moví esto ya. Visualiza que tú naciste en una familia de 4. Bien. En esa familia de 4, tú asumiste roles, tareas y funciones. Ya puede ser que lo asumiste tú, que tú lo tomaste porque alguien no lo estaba haciendo, que te lo asignó tu mamá, lo proyectó tu papá en ti. Esas tareas, esos roles y esas funciones te llevan a ti a interactuar con el mundo de una manera determinada y específica. Cuando estas personas no están y tú entras al mundo, tú tienes una alta probabilidad de repetir esos mismos patrones, esas mismas conductas en ese mundo externo. Desde el modelo sistémico, si yo veo un hijo parentalizado, si yo veo a alguien que tiene un tema como de codependencia, si yo veo a alguien que tiene un tema de que se involucra demasiado en la relación y no tiene un límite sobre las emociones que está sintiendo, ya yo empiezo a imaginarme dónde estaba ese papá, cuál era el alcohólico, cuál era el que tenía un trastorno mental. Y aunque no somos muy deterministas, esas características familiares son como muy comunes y tú vas creándote un diagrama mental de cómo es la persona. ¿Qué ocurre? Tú tienes esa cosmovisión sistémica, tú tienes ese individuo, solo ese individuo en sesión, y tú puedes empezar a ver que aunque él está solo en sesión, conversando con él, cuestionando cosas y dejando asignaciones, tú puedes modificar su interacción con el mundo, su interacción con sus amigos, su interacción con sus padres, su interacción con sus hermanos, su interacción con con su pareja. Conversando, cuestionando, redefiniendo emociones, redefiniendo pensamientos y asignando una tarea que tú sepas cómo venderla para que él te lleve la corriente, sin que él sepa cuál es el fin de la tarea, tú logras que él cambie su forma de comportarse frente a un tema y por ende todo el sistema va a variar. A veces el sistema es muy rígido y lo que le devuelve una pata voladora. Y ahí él llega triste, depresivo, pero no es lo común. No sé, Maxiel, si me di a entender. Te lo dije como a grandes rasgos, porque cada una de Sí, esas cosas tiene como un proceso específico. Sobre todo las tareas tienen una función, tienen una explicación de cómo funciona y por qué se hace. gracias, Giancarlo, por responderme mi pregunta. Creo que debemos de ir a ese taller. Gracias, me retiro. Ahí va. Miren, aprovechando, no sé, el tramito ahí, porque yo soy un sponsor, voy, pero ese es mi trabajo aquí. La peor que Spotify. Entonces, sí. Eh, Dentro de los beneficios que va a tener el taller es que nosotros vamos a agarrar con un grupo de libros. Cuando hablo de un grupo de libros, es un grupo enorme de libros. Y en gran medida esos libros van a estar disponibles en una carpeta y van a poder tener acceso a ellos. Así que, Maciel, si te interesa profundizar aún más sobre estos aspectos que comenté en Carlos, vas a tener una enorme biblioteca a tu disposición para utilizarla. Mira, Giancarlo, Pamela ¿quiero dijo decir algo? algo. Sí, eso es justamente eso. Pamela quiere seguir hablando de violencia. Ella como que le gusta, pero le da miedo hablar de ese tema al mismo tiempo. Habla de que le dan, se asustó. Déjame ver si ya no está aquí. Pamela, ¿tú estás aquí? Ahí Ok, está. vamos a hablar aquí. Yo En estoy cuanto, aquí, lo que pasa es, yo hice esa pregunta porque es un caso real, o sea, lo que yo dije ahorita, de donde yo trabajo, yo tuve un caso que había un niño que era lo que coloquialmente se le dice muy miedoso, Ujú. al punto de
En el curso que yo dirijo hay varios niños que son un poco agresivos. Entonces esos niños en algunas ocasiones le, le pegaron o lo mordieron o qué sé yo, pero no di que todos los días. Entonces la mamá de ese niño, cada vez que llegaba allá, siempre le decía, no le decía, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Era, ¿qué te hicieron hoy? ¿Te hicieron algo hoy? O sea, siempre era así. Y ella sabía mandar fotos, o sea, el niño salía a las 2:30, ella salía porque lo quitaron. Salía a las 2:30, sabía mandar fotos a las 5 de la tarde, dije que le encontró tal y tal cosa. Pues hubo un día que según ella, que no fue real, pero según ella, yo estaba corrigiendo al niño con algo y ella entendió que yo le hablé mal, pero que el niño era para ella una estrellita de Belén, ¿verdad? Y ese niño, cuando le pasaba cualquier cosa, que uno tenía que ponerle un spray para que, por ejemplo, si lo mordían, para uno ponerle cualquier medicamento, ese niño hacía una crisis, casi un ataque de pánico. Entonces, al final, ella lo sacó del centro y resultó que la abuela del niño, o sea, la mamá de la señora, fue al centro y dijo que la señora la maltrataba a ella, maltrataba al niño, le robaba dinero, o sea, un reguero de cosas. Entonces, por eso la pregunta. Hablé pila, en verdad. Pero, ¿cuál era la pregunta? Yo pregunté, casi siempre todos los ejemplos de maltrato siempre son de hombre a mujer. Entonces, yo pregunté, como en este caso, que una mujer que maltrata a su madre y a su hijo, que si es, no sé si se han topado con un caso así, El, como el con intervención. el maltrato no tiene género. El maltrato no tiene género. E inclusive por ejemplo, Angélica, que también se especializa en esa área, en parejas del mismo sexo, tuve las mismas estructuras de violencia. No tiene que ver de género. No tiene que ver con sexo, nada de eso. Em, a veces se pueden colocar el tema de la violencia coercitiva porque es lo más común socialmente. No quiere decir que no haya mujeres que ejerzan una violencia coercitiva con el hombre. Yo lo he tenido. Recientemente tengo un caso que me está dando agüita de bebé porque es una violencia psicológica muy marcada y una revictimización de ella sobre él. Una vaina terrible. Y él, como buen esposo sacrificado, entiende que tiene que aguantar eso porque su mujer necesita apoyo. Hasta un punto donde ya él está comenzando a experimentar el enojo y yo juchándolo para que explote y no siga permitiendo ciertas cosas que él está viendo como una responsabilidad pero que no le toca. Entonces, sí, es muy normal que haya tema de maltrato, no solo a nivel de la relación de pareja, sino de los padres a los hijos y de los hijos a los abuelos, entre otras cosas. Que son otro tipo de sistemas que aquí son muy comunes. En las familias monoparentales, donde solo hay un papá, donde un rol ejecutivo lo maneja, puede ser la abuela o el abuelo. Y a veces los hijos se vuelven periféricos, la abuela se sobreimplica en la crianza y eso lleva a otro tipo de estructura y modificación y trabajo. ¿Tú sabes cuál tipo de violencia es muy bonita y se habla muy poco? Pero La ¿por qué violencia, violencia y bonita en la misma oración? la violencia filoparental. Esa violencia es hermosa. Si de los hijos hacia los padres, es bellísimo. Hermosa a nivel teórico, ¿verdad? Buenas, 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 Zoila. buenas noches, soy la. ¿Qué tal? adelante. Sí, bueno. No, aportar que con el caso de la compañera del niño, en ese caso yo diría que el niño está, es verdad que él está transmitiendo lo que le está transmitiendo su madre, marca la redundancia, porque él lo que está haciendo allá es sacando lo que tiene del hogar. Entonces, el problema quizás se lo tiene la madre. En ese caso, si se manda terapia al niño y que después de terapia manden a buscar la madre para que traten el caso, ya sea desde la madre, porque si la madre le está transmitiendo lo que ella siente al niño, eso es lo que el niño está transmitiendo en el colegio, entiendo yo, y por eso quizás es la agresión que el niño tiene, quizás el nerviosismo que ella le transmite, y en ese sentido la madre le está haciendo daño, entiendo yo, ¿verdad? Mira, yo me voy a ir muchísimo más lejos, metiendo, y lo voy a meter bien sistémico.
ahí hay un tema serio de comunicación entre entre el colegio y la mamá. Ahí hay un tema serio de comunicación entre el sistema educativo y el sistema familiar. A ver, te voy a poner un ejemplo de un caso. Soy una niña de 4 años. Ella estaba llegando a consulta porque ella estaba teniendo problemas de adaptación en el colegio. Ella tenía tiempo, tenía como 6 meses, y no lograba adaptarse. Cuando decían que no lograba adaptarse era que desafiaba a la maestra y a las autoridades. Cuando tú explorabas con los padres cómo se comportaba la niña en el colegio, digo, en la casa, ellos te decían, no, la niña se comporta bien, pasa todo bien, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Tú llamabas al colegio y el colegio te rectificaba que sí, que estaba teniendo problemas de conducta, sobre todo desafiaba a la autoridad. En la sistémica, en la terapia estructural, cuando un hijo tiene tanto poder para desafiar a uno de los padres, es porque se entiende que el hijo está sobre los hombros de uno de alguien, de algún adulto. En este caso particular, fue muy curioso porque explorando y explorando, nos dimos cuenta que los padres desautorizaban al colegio y discutían sobre temas de colegio frente a la niña. La niña dejó de ver al colegio y a los maestros como una figura de autoridad. Y por ende, cuando ellos trataban de imponer alguna regla, la respuesta de la niña, ¿cuál era? Tú no me mandas, yo tengo quien me apoya, yo tengo quien me defienda. Entonces empezaba a haber esa dificultad. Entonces, cuando los padres se enfrentaban al colegio y el colegio a los padres, en vez de tener un frente unido para poder disciplinar a la niña, buscaban culpables. Se atacaban, se peleaban. Entonces, no quito la idea de que podamos intervenir directamente con la madre y tratar de modificar algunos esquemas, pero en esencia podemos ampliar el sistema aún más y podemos hacer una intervención más global. No sé si pude aclarar como esa perspectiva. Sí, porque la terapia sistémica no solamente va dirigida a la familia, va Sí, dirigido es a algo todo un mucho sistema, más. interacciones. Y eso es muy común, de hecho, esta falta de comunicación que hay entre el centro educativo y los padres. Y de hecho, es mucho más común que los padres y el niño tengan un frente unido hacia las exigencias del centro educativo en la disciplina del niño. Es muy común eso, que los padres hagan un frente unido. Entonces, todo se puede mirar desde una mirada sistémica. ¿Y usted sabe dónde usted puede aprender eso? En el taller de terapia sistémica, donde hablaremos de violencia, que es 30 segundos más de bonito. música. Después de estos anuncios. Si quieres escuchar este programa sin ningún tipo de anuncio, por favor, inscríbete en el taller de terapia sistémica. Ok, ya. ¿Tienen alguna pregunta, algún caso? ¿Alguna otra pregunta o caso que quieran hablar? Porque de hecho, este tipo de modalidad de conversación es la que pretendemos tener, no solamente en las discusiones de casos, sino en las clases. O sea, vuelva algo bien interactivo entre todos. Bueno, No. gracias por escucharme. Gracias por validarme. Gracias por hacerme sentir un buen terapeuta. Yo seguiré enfrentándome a esta situación y en otra sesión yo espero poder desahogarme con ustedes. Ay, mira, Teresa te acaba de decir que lo hiciste muy bien. Gracias, Teresa. Un placer para nosotros tenerlo aquí. Mira, Omar escribió, ese descarado, mortal. Nos vemos, Le faltó el manito. manito. Cuídense todos, un placer tenerlos aquí. Bye bye, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, bye, bye. Bye. Gracias. Bye.